El ayuno intermitente es una técnica que se ha vuelto muy popular en los últimos tiempos por sus múltiples beneficios para la salud, que incluyen pérdida de peso, disminución del colesterol, promoción de la autofagia celular y además mantenerte en cetosis y que te sientas lleno de energía. Ahora bien, ¿es posible hacer ayuno intermitente cuando haces algo tan intenso y demandante como el Camino de Santiago? Esto es Aventuras a Pie de Página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en este video te voy a contar sobre mi experiencia con ayuno intermitente en el Camino de Santiago, cómo lo hice y qué resultados tuve, además de otros efectos secundarios. Y antes de comenzar, quiero hacer 3 aclaraciones. Primero, yo no soy médico ni profesional de la salud y te recomiendo que, antes de intentarlo por tu cuenta, que hables con un médico y que investigues el tema a fondo para sacarte todas las dudas. Segundo, si no hiciste ayunos intermitentes antes, no vayas al camino a experimentar con ayunos. Yo tengo 6 años de experiencia haciendo ayunos intermitentes que incluyen ventanas de 16 horas hasta ayunos de múltiples días. Tercero, mi experimento es anecdótico y carece de rigor científico. El método científico requiere mediciones precisas y un ambiente controlado, y yo no tuve nada de eso. Mis razones para hacer ayunos intermitentes eran principalmente no sufrir bajones de energía durante las etapas y segundo bajar de peso si era posible. Durante este experimento caminé 26 días seguidos donde recorrí 700 kilómetros aproximadamente, 670 en etapas oficiales más paseos post-etapa. Mi experimento incluyó días de ayuno total, o sea solo agua, ayuno de comida, solo café y té antes de empezar la etapa, ayuno parcial, o sea, roto en la mitad de la etapa, más o menos en el kilómetro 20, más algún día sin ayuno. No tuve ningún tipo de restricción dietaria e intenté cocinar y comer lo más sano posible siempre que fue posible. Las ventanas de ayuno fueron de entre 16 y 21 horas. Hablemos de los resultados. Respecto al hambre, caminé casi todas las etapas sin hambre, lo cual no me resultó sorpresa. De las veces que rompí el ayuno en medio de la etapa, alguna fue por gula y las otras era porque llevaba comida y no tenía más ganas de cargarlo. Sobre los niveles de energía, de los 26 días, caminé 24 sintiéndome lleno de energía. De los 2 días que me sentí bajo de energías, uno lo atribuyo a haber roto el ayuno con comida de mala calidad. Y el segundo a no haberme recuperado del todo de haber hecho una etapa doble el día anterior. Sobre el peso, empecé el camino con 86 kilos 4 y lo terminé con 79 kilos 3, por lo que bajé 7 kilos 100 gramos en 26 días. Hacer ayunos intermitentes en el camino tiene otros efectos secundarios no relacionados con la salud. Como positivo es que te vas a ahorrar un montón de dinero. Supongamos que paras una vez al día a desayunar y terminas gastando entre 3 y 4 euros. Si lo multiplicas por la cantidad de días, supongamos 30 en el camino francés, es un ahorro de entre 90 y 120 euros. Y si paras más de una vez, mucho más. También simplifica y mejora tu higiene oral, ya que no tienes que lavarte los dientes tan seguido. Y como aspecto negativo, buena parte de la socialización del camino ocurre en los bares cuando hacemos las paradas. Si no paras en los bares, te estás perdiendo esas oportunidades de conocer y charlar con otros peregrinos. Y como conclusión, si volvería a hacerlo, definitivamente, me ha resultado una experiencia súper positiva que superó mis expectativas. Si has hecho ayuno intermitente en el camino, deja tu experiencia en los comentarios, así como las dudas que tengas. Y si estás interesado en hacer un camino, tenemos videos de reseñas, así como consejos, errores y malentendidos del Camino de Santiago.